Análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Analicemos el título por partes. En este tema vamos a ver la relación que existe entre tres cosas. La primera es el valor de la pendiente de una recta. Ya conocemos el concepto de recta. Sabemos que es una línea que va en una única dirección, por lo tanto es plana, o sea, recta, como su nombre lo indica. El concepto de pendiente por el momento no lo conocemos, pero más adelante sabremos de qué se trata. La segunda cosa a tomar en cuenta es el valor del ángulo que se forma con la abscisa. La palabra ángulo la conocemos. Un ángulo es la abertura que hay entre dos rectas, y abscisa es otra manera de llamarle al eje de las X en un plano cartesiano. Aquí tenemos un plano cartesiano. Este es el eje de las abscisas o eje de las X, y este es el eje de las ordenadas o eje de las Y. Así que vamos a ver el ángulo que se forma en las X, como se muestra aquí. El tercer punto a tomar en cuenta es el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cociente es el resultado de una división. Si dividimos 10 entre 2, nuestro cociente será de 5. La palabra cateto ya la conocemos. Fue vista en el tema del teorema de Pitágoras, y sabemos que son los lados más pequeños de un triángulo rectángulo, y estos dos lados forman un ángulo de 90 grados. Pero, ¿qué es el cateto adyacente y qué es el cateto opuesto? En este plano cartesiano, al trazar una recta, se forma un triángulo rectángulo. Podemos ubicar fácilmente los catetos, pero cada uno de ellos recibe un nombre distinto. Uno será cateto opuesto y el otro será cateto adyacente, pero no siempre estarán en la misma posición. Para darles nombres, tenemos que orientarnos con un ángulo que normalmente conocemos desde el principio. Para este ejemplo, nuestro ángulo estará en este lugar. Así que con esto ya podemos nombrar a los catetos. El cateto opuesto será el que se encuentra en dirección contraria al ángulo, como su nombre lo indica, estará opuesto a él. Así que por mera lógica, el cateto adyacente será el cateto que esté junto al ángulo. Adyacente es una manera elegante de decir a un lado. Así que en este tema analizaremos qué cosa tienen en común los tres puntos mencionados anteriormente. Como veremos triángulos rectángulos en este contenido, debemos de tener siempre en mente el teorema de Pitágoras. Ahora descubramos qué significa el concepto que no se trató antes, aprendamos qué es una pendiente y cómo calcular su valor. Imaginemos que tenemos que subir por alguna de las siguientes escaleras para llegar al segundo piso de un centro comercial. Todas tienen la misma altura, 4 metros, pero la longitud es distinta. Si subimos por la primera escalera, seguramente terminaremos agotados. Tenemos que subir mucho en una distancia corta. En la segunda escalera se aligera un poco la carga. La distancia es mayor y la altura sigue siendo de 4 metros. Y en la última escalera probablemente no sintamos fatiga al subirla, ya que la altura sigue siendo de 4 metros, pero la distancia es mayor que las anteriores. Pero, ¿qué es lo que sacamos de este análisis? Bueno, pues que entre mayor sea la distancia, pero menor sea la altura, nosotros nos cansaremos menos. ¿Y qué es esa cosa que hace que nos cansemos menos? Veamos qué pasa si empalmamos las escaleras una encima de la otra. Podemos observar que a pesar de que tienen la misma altura todas, la última escalera se ve más agachada que las demás, por decirlo de alguna manera. A esto se le conoce como inclinación. Entre menos inclinada esté una superficie, menos nos vamos a cansar al recorrerla, y a esta inclinación se le conoce como pendiente. Entonces, en matemáticas, se le conoce como pendiente a la inclinación que tiene una recta. Para poder calcular el valor de la pendiente de una recta, debemos dividir la altura entre la distancia. Dicho de otra manera, lo que subimos entre lo que avanzamos. La primera escalera tiene una altura de 4 metros y una distancia de 4 metros, así que su pendiente es 4 entre 4. La primera escalera tiene una pendiente de 1. La segunda escalera tiene una altura de 4 metros y una distancia de 6 metros, así que su pendiente es 4 entre 6. La pendiente de la segunda escalera es de 0.67. La tercera escalera tiene una altura de 4 metros y una distancia de 8 metros, así que su pendiente es 4 entre 8. La pendiente de la tercera escalera es de 0.5. Así que recordemos siempre esto, para calcular la pendiente de una recta debemos dividir lo que subimos entre lo que avanzamos.
Si la distancia que avanzamos siguiera aumentando, entonces nuestra inclinación sería cada vez menor. Concentrémonos otra vez en las escaleras, específicamente en la unión de los escalones y la base. Si la inclinación es mayor, como en la primera escalera, la separación que hay entre los escalones y la base será mayor. Pero si la inclinación es menor, como en la última escalera, entonces la separación entre los escalones y la base también tiene que ser menor. Recordemos que a esta separación se le conoce como ángulo. Entre mayor sea el ángulo, la pendiente será mayor. A este ángulo en específico se le conoce como ángulo de inclinación. Veamos una última cosa. Tenemos las siguientes rampas. Una mide 4 metros de alto y 8 metros de largo. Y la otra mide 8 metros de alto y 16 metros de largo. ¿Cuál de las dos rampas tendrá una mayor pendiente? La lógica nos dice que la rampa más grande debe de tener una pendiente más grande, pero apliquemos la fórmula que aprendimos. Hay que dividir lo que subimos entre lo que avanzamos. Para la primera rampa, nuestra pendiente es 4 entre 8, o sea que la pendiente es de 0.5. Para la segunda rampa, subimos 8 metros y avanzamos 16, o sea que nuestra pendiente es de 0.5. ¿Por qué tienen la misma pendiente? Esto es muy sencillo. Los triángulos que forman las rampas son semejantes. Es por eso que no importa qué tan grande sea una figura, siempre y cuando sean semejantes, la pendiente y el ángulo de inclinación serán los mismos.